Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Bueno, en la mesa de los noticieristas saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos, compañeros, después de este puente. Bueno, en medio de este puente también dimos cuenta de noticias, pues la verdad, muy lamentables. 3 niños, pues perdieron la vida, 2 de ellos en una cuartería, así le denominan, de jornaleros agrícolas en Juan José Ríos, y uno más en otro lugar de este tipo en la comunidad de Ruiz Cortines. Todo esto entre el municipio de Guasave y Ahome. Este fin de semana tuvo que intervenir la COEPRIS en un operativo que se realizó en ese sector, y según la información que tenemos, pues tuvieron que sacar de ahí a 11 niños más que fueron internados en estado de salud, 2 de ellos delicado, en el Hospital General de Los Mochis. La directora del hospital, Luisa Reina Armenta, pues dijo que algunos de estos niños presentaban neumonía, desnutrición, gastroenteritis. 2 de los 11 estaban graves y, suman 11 ya los trasladados. 3 niños más fueron rescatados también ahí, que fueron llevados al Instituto Mexicano del Seguro Social en el caso de Guasave, según confirmó la directora de salud del Ayuntamiento de Guasave. Hasta ahorita han intervenido autoridades de salud. No tenemos información si hay alguna investigación por parte de la Fiscalía General del Estado o la Secretaría del Trabajo, Javier, porque lo que sí observamos en las imágenes que compartió la COEPRIS es que es una situación, un estado deplorable en el que se encontraban estas familias. Inclusive al aire nos lo compartía ayer por la mañana también Randy Ross Álvarez, y pues en el sentido de que no había condiciones para vivir de esa manera y que habían suspendido, mas no podían clausurar completamente, porque pues dónde iban a dormir, a vivir estas familias. Hacían el llamado pues a otras instancias, ¿no? También a entrar en rescate. Mira, en este tema de los campos agrícolas, sobre todo de Guasave. Pleno siglo XXI, Javier. Es de Guasave. Si damos un seguimiento histórico a lo que ha sucedido durante el 2021, 22 y 23, vamos a ver que no solamente son estos casos de estas defunciones. Ya anteriormente se había estado conociendo de muchos padecimientos, sobre todo de menores de edad, de familiares de jornaleros agrícolas, que en la mayoría de ellos son familias de una etnia de los tarahumaras, la mayoría de ellos, pero también se ha presentado casos, hay que recordar, de abandonos de fetos, que la autoridad, tanto judicial como de salud, han tenido conocimiento, y las investigaciones que se han hecho no han podido establecer si es alguna de las personas que viven en este tipo de cuarterías. Pues parecía ser que este tipo de forma de tener alojados a los trabajadores del campo ya habían desaparecido. Pues estamos viendo que no, que hay varios municipios que tienen varios problemas de este tipo, sobre todo el municipio de Ahome y el municipio de Guasave, en esta zona de Juan José Ríos, en su zona limítrofe. Pero lo que aquí llama la atención es que son 2 instancias las primeras que debían haber intervenido, que tienen que intervenir y verificar continuamente. Una es la Secretaría del Trabajo, verificar las condiciones, y otra es la Secretaría de Salud, para ver las condiciones de los servicios que se les brinda a estos trabajadores del campo. Por lo que ya han dado a conocer, pues no carecen de agua potable, las litrinas o los servicios sanitarios son colectivos, no cuentan con todas las medidas necesarias, y bueno, pues estas condiciones es que no se debía haber permitido que operen este tipo de galerones o este tipo de cuarterías. Hoy lo que se está conociendo es que hay un gran número, hasta ahorita se habla de 14 niños, pero no se habla de adultos, que también ha habido problemas con adultos. Y sobre todo gente de la tercera edad que han tenido padecimientos o problemas de salud, que ya han habido defunciones. Y estas 3 defunciones, la última de ellas la semana pasada, de una niña de 9 meses de nacida, bueno, pues ya emite unas alertas de qué está sucediendo ahí. Tendrá que investigarse si
si esta zona de alojamiento de los jornaleros pertenece al propietario de los campos agrícolas o se la rentan o ellos están rentando por fuera, y quién son las personas que les brindan este tipo de alojamiento. Entonces, tiene que haber una investigación y sobre todo por las defunciones, pues ahí la fiscalía tendrá que intervenir para verificar qué fue lo que provocó la muerte de estos 3 niños hasta el momento que se conoce. Milton. Bueno, uno lee esta noticia y pues rápido te acuerdas de la novela de Charles Dickens, Oliver Twist, de aquel niño que se jugaba la vida en una Inglaterra donde había un desarrollo industrial, y es la lucha por progresar en la vida. Igual muchos de los jornaleros agrícolas pues vienen a estas zonas, pues obviamente a tratar de buscar tener primero trabajo y tener un medio de sustento, y pues te topas con este tipo de situaciones. Y otra vez es el norte. Recordemos, hace algunos meses hubo un tema ahí en Mochis donde como prácticamente a los jornaleros los tenían como un sistema de esclavitud. Entonces, ahorita, ¿qué pasa? Ya este sistema de tratar a los jornaleros como si fuera el siglo XVIII, el siglo XIX, prácticamente pudiera decirse en una condición esclavista o insalubre. No sabemos si es, como bien comentaba Javier, por parte de la empresa que renta ahí, o quién más, o quién es quien les está rentando, que mantiene este tipo de insalubridad que ya ha cobrado la vida de niños. Entonces, el secretario de Salud, pues ahí se metió al tema, entra la COEPRIS, que la COEPRIS pues está para otro tipo de situaciones, pero bueno, entró a este evento, y empiezan pues a emitir sus fallos. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Primero que nada, si hay alguna situación de insalubridad ahí, rápido resolverla. Segundo, darle atención oportuna a los niños que están enfermos. Y tercero, ¿qué va a pasar si este esquema de insalubridad se sigue reportando en esa zona? ¿Qué va a pasar cuando venga en la parte del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio, donde vienen los paneles de controversias y empiecen a decir el apartado agricultura, el apartado alimentos, y venga la FDA, y en la FDA la parte de inspección de inocuidad de los alimentos digan, hey, vean cómo están las situaciones en los campos agrícolas en Sinaloa, en el norte, donde prácticamente hay condición de esclavismo y hay condición de insalubridad, donde se están muriendo niños. ¿Te imaginas en Estados Unidos, digo, capitalistas y todo, pero con la ética protestante y la forma de ver la moral que tienen los güeros? Digo, no, tampoco no son los dueños de la moral, pero con eso le tumban algo a los agricultores sinaloenses. Entonces, por una situación de algunos o un error de algunos, pueden perder los otros que han hecho su tarea, la gran mayoría, en Sinaloa, pero sobre todo en México. Hay que tener cuidado con eso. Pero entonces, evidentemente no ha hecho su trabajo la Secretaría del Trabajo en México. Luisa María, alcalde de Luján, ya vimos lo que pasó con estos jornaleros de AOME, lo que costó inclusive al municipio tenerlos en un albergue durante semanas hasta que lograron trasladarlos. Y pues hasta este momento, por lo que vimos, tampoco hubo operativos de inspección en el resto de los campos agrícolas, porque estos están ahí muy cercanos y se supone que es su obligación, pues, la protección y defensa de los derechos humanos laborales. Francisco. Mira, como en todo, hay que recordar cuando empezaron a morir niños ahí en el área de urgencias del Seguro Social en la clínica, pues lo subestimaron. Se tuvo que incrementar el número de decesos infantiles, pues para que entonces sí, las autoridades del Seguro Social en primera instancia trataron de encubrir el asunto, pero bueno, hubo empuje, hubo denuncias, el propio personal médico que ahí laboraba nos hacía llegar información, hay que recordarlo, Luis Alberto, pero con la condición de guardar su identidad por las represalias que ahí se estaban dando, y pues ya sabemos hasta dónde llegó todo esto. Tuvo que cambiar, pasar el sexenio de Peña Nieto, entrar el de López Obrador,
y siempre con el empuje de los padres de familia, con el dolor a cuestas y el apoyo de la doctora Tere Guerra Ochoa, pues por fin el Seguro Social aceptó que efectivamente... Pero no ha concluido, después se exhumaron los cuerpos de los niños, etcétera, pero han aceptado cierto nivel de culpabilidad, pero no ha cerrado precisamente la pinza este caso tan doloroso que vivimos aquí en Culiacán. Ahora parece que están esperando que ocurra lo mismo, porque ¿dónde está la delegación? Si es que todavía existe en Sinaloa, porque les cambiaron de nombre, pero es la misma, de la Secretaría del Trabajo. ¿Dónde están las áreas también de inspección de la dirección que debe haber de Trabajo y Previsión Social en el gobierno del estado de Sinaloa? Entonces tuvo que intervenir inmediatamente el secretario de Salud y después la COEPRIS, pues para frenar esto y más o menos darnos una idea de cómo se sobrevive todavía aún en los campos agrícolas, en los cuartos que les rentan o les prestan a los jornaleros que vienen de fuera, ¿no? Entonces, esto es verdaderamente, primero, lamentable y vergonzoso también, porque pues parecía que esto ya era cosa del pasado, pero vemos que está más presente que nunca y desafortunadamente pues ya han muerto varios niños. El gobernador Rubén Rocha Moya, a la limón con la compañera periodista y amiga Carmen Aida Guerra, escribió un libro muy impactante, Tomate Amargo, donde abordaba toda esta problemática de que ahorita se está hablando en los campos agrícolas. De ahí el título del libro de Rocha Moya y de Carmen Aida, Tomate Amargo. En su prólogo, que lo hizo el doctor Rafael Valdés Aguilar, dice: Tomate Amargo, que bien podemos considerarlo una crónica política social y que a ratos nos parece un magnífico reportaje, es un buen libro bien escrito, de gran interés general y de mucha actualidad. Y lea usted: todos los sinaloenses nos sentimos inquietos ante la presencia en la ciudad de esas personas vestidas de manera diferente, con fuertes rasgos indígenas, que mendigan por las calles, venden nopales o otras verduras a las puertas del viejo mercado Garmendia y llegan todos los días al hospital civil o aparecen en la página roja de los diarios asesinados, dice, muertos en accidentes de trabajo o víctimas de las enfermedades de la pobreza. Son los oaxacas, dice, los guerreros, los purépechas o zacatecas que han venido a Sinaloa para quedarse y que a todos los habitantes de esta ciudad nos producen una mezcla de irritación, lástima, desprecio, conmiseración. Son nuestros braceros, seres extraños y taciturnos que despiertan en nosotros ancestrales prejuicios raciales y sociales que creíamos ya enterrados. Dice, es parte del prólogo del doctor Rafael Valdés Aguilar y de ese libro que pues fue de los libros que ha escrito Rocha Moya, fue uno de los que más tuvo impacto por la manera cruda en que abordó el tema y obviamente pues es alguien que conoce a la perfección toda esta problemática que hay en los valles agrícolas de Sinaloa. Vamos a conclusiones, Javier. Sí, bueno, se pensaba que esta situación ya había cambiado, sobre todo por las presiones que ha habido en Estados Unidos. Hay que recordar todas las demandas de dumping que han ejercido sobre los horticultores mexicanos y que golpean mayormente a Sinaloa por ser el mayor productor, sobre todo de tomate, y que los campos han ido cambiando, sobre todo la forma de trabajo, la forma donde los tienen alojados. Anteriormente eran grandes galerones en una situación como la que se está presentando hoy en los municipios de Guasave y el municipio de Ahome. Bueno, la pregunta es, las autoridades competentes, responsables de esta área, que son sobre todo la Secretaría del Trabajo y de Salud, pues parecía que no se habían percatado de cómo siguen viviendo estos jornaleros agrícolas, sobre todo que provienen de etnias. Sobre todo se dice que la mayoría de ellos son tarahumara, pues la madre de esta menor, la última, que falleció, pues tiene 18 años, muy jovencita ella. Y bueno, pues estamos viendo que ya hay por lo menos 3 casos documentados. Habrá que hacer una revisión de otros casos en años anteriores si esta situación se venía presentando y no había un registro oficial. Pues preocupante, porque ¿qué va a suceder en estos cuarterías? La autoridad pues bien dice, no pueden cancelarlos o cerrarlos totalmente, porque ¿dónde vas a alojar? Se desconoce el número de jornaleros. Apenas las autoridades de Guasave están anunciando que se va a hacer
un censo para saber cuántas familias viven en estas cuarterías, cuántos son menor de edad, cuántos son, y la situación de salud. Y tendrán que verificar muy bien la Secretaría de Salud y determinar cuál es el origen de estos padecimientos que están presentando estos niños y que 3 de ellos ya perdieron la vida. Porque no se puede decir solamente que no hay algún brote de algún virus y nada, si todavía no se tienen estudios concretos qué está sucediendo, si la calidad del agua o los servicios que tienen, que son compartidos, o el suelo, o sea, son tantas las posibles consecuencias, y ver si estas madres no llevan a los campos agrícolas a sus hijos, sobre todo en la espalda que ellos están acostumbrados a cargarlos. Milton, ¿tus conclusiones? Sí, revisar, como bien comenta Javier, la ruta de lo que puede ayudar a Codepris es revisar el agua, qué condiciones hay, las condiciones de insalubridad que puede haber en el terreno, si hay charcos, si hay qué tipo de cosas hay que pudieran afectar, ya sea vía ingesta de alimentos o algo, detectar de dónde está viniendo este brote de insalubridad, este tipo de situación que le ha causado la pérdida a tres bebés. Sí. Y tiene a 11 niños prácticamente enfermos. Así es. Y muchas veces también los productores y los dueños debían de cuestionarse de qué están hechos. O sea, ¿qué vale más? ¿La acumulación de dinero o la vida humana? Digo, es el siglo XXI, no es el siglo XIX, no es aquella época donde pues eran dueños de vidas y haciendas y podía pasar lo que fuera. No, ahorita estamos viendo cómo gente de otros estados que vienen a rifársela aquí por tener una mejor condición de vida o tener una mejor condición de oportunidades para sus hijos, vienen y que no abusen. La grandeza de los sinaloenses ha sido que hemos sabido ser compartidos, que hemos sabido compartir la riqueza, ahora sí que la naturaleza que nos dio, que Dios nos dio. Ahora bien, ¿y qué hacemos siempre? Antes de preguntar, los abuelos nos enseñaron, antes de preguntar cómo estás, ¿qué hacían los abuelos o las abuelas? ¿Ya comiste? Ya comiste. Porque era ser compartido. Entonces, este tipo de cosas que pasan nos refleja la miseria humana que hay de personas, no sé si sean de aquí o no sé si sean de fuera, pero que permiten más hacer una cantidad de dinero por la vida de niños. Entonces, ya estamos hablando, podrían decir, es que vienen de fuera, es que son... No es una situación, es una situación de vidas humanas. Y ante vidas humanas, siempre la acumulación de capital siempre va a estar por encima de ellos ante este tipo de personas. Pero con la gente, a como somos los sinaloenses, o tal vez como se nos ha olvidado ser, esto pasa. Pero con otra gente, como realmente nos educaron las abuelas, esto no debería de pasar. ¿Por qué? Porque es una situación en la que por ahorrarse dinero o por hacer algo, por hacer más plata, va la vida de niños. Entonces, eso sí tendría que consternarnos y consternar a las autoridades que ahí están, ¿no? Ahí están puestas en el asunto y están dándole. Esperemos que esto se resuelva y que no pase como pasó con las que tenían prácticamente en condición de esclavismo, que no pasó nada, se perdió. No se supo qué pasó. Sin embargo, no sabemos si las prácticas recurrentes de esclavismo y de prácticamente de situación de hambre que tenían a los trabajadores, la sigan teniendo. Eso no lo sabemos. ¿Por qué? Porque estamos en el día a día del ahí te le echas, ¿no? O sea, ese es tu problema. Y esta sociedad sinaloense no se formó y no se ha formado a través del ahí te le echas, ese es tu problema. Siempre hubo alguien que nos echó la mano y vio por nosotros y pudimos avanzar en la vida. Y si vamos a ir a este esquema de egoísmo, sí es algo lamentable como sociedad. Francisco, ¿tu conclusión? Y de hecho siempre el que menos tiene o tenía era el primero que te ofrecía la mano. ¿No? En eso de si ya comiste, aquí nomás hay frijoles y quesos y panelas y tortillas de nixtamal recién hechas, o sea, lo que hubiera a la mano. Y ahorita es época de papaches, así que aquí hay, y etcétera. Por cierto, ya está en la época de guamúchiles. Pero en fin, hay que recordar, y Cabrera
participó también en algunos reportajes de ese tipo, allá a mediados de los 70. Los norteamericanos, es decir, el gobierno estadounidense, entre las condiciones que ponía, muchas veces pretextos tienen a veces para meterle el pie a nuestros horticultores, era que cesara el trabajo de menores en los campos agrícolas. Y venían televisoras, venían medios de comunicación norteamericanos, pero venían inspectores de allá de Estados Unidos a verificar que ya en los campos agrícolas no estuvieran trabajando en los jornales, precisamente, pues los hijos de los jornaleros que llegan de los estados que ya conocemos. Pero bueno, tienen que trasladarse ellos todavía aún con sus familias. Uno de los pioneros, si mal no recuerdo, que empezó a darles un trato digno a sus trabajadores fue Maquio Cloutier, ahí en el paralelo 38, y inclusive los hijos del propio Maquio convivían con los jornaleros en algunas festividades, y eso fue, tengo entendido, generando ejemplo en otros agricultores. No todos descuidan a sus empleados. Hay que decir que hay varios agricultores, horticultores, que le dan buen trato a todos estos jornaleros que llegan de fuera, pero creo que aquí esto debe servir ya urgentemente, para no únicamente centrarse en el área donde ha habido estos decesos y estos niños enfermos que ya deben de estar siendo atendidos. Tiene que ser una revisión permanente a lo largo y ancho de todos los valles, para no esperar precisamente que ocurran esta clase de desgracias, Luis Alberto. Imagínate nada más, Francisco. Pleno siglo XXI. Se supone que sí hay revisiones, sí, pero yo no sé, entonces. Sí, o sea, en el sector, sector salud estatal hay una dirección ahí que debe de encargarse de supervisar permanentemente las condiciones de salud que hay en los campos agrícolas, pero también está el área de trabajo y previsión social. En fin, es toda una tarea, y lástima que tiene que haber esta clase de sucesos tan vergonzosos y lamentables para que el tema pues sea impactante mediáticamente y socialmente también. 3 muertes. Así es. 14 muchachitos pues en hospitales. Javier, 30 segundos. Mira, la problemática no es solamente ahorita lo que estamos viviendo de salud, sino la problemática sigue presentándose a pesar de las presiones norteamericanas y a pesar de todos los programas que se hacen. Continuamente conocemos de los accidentes del transporte del servicio de jornaleros, camiones que no tienen permisos, camiones sumamente viejos que no guardan las normas necesarias, y ahí conocemos también cuando surgen lesiones, pues que viajan en ellos jornaleros menores de edad. O sea, la problemática aún sigue, y yo creo que las autoridades tienen que verificar muy bien la supervisión, porque son varias dependencias que tienen atribuciones en este tema, y aquí en el caso de Guasave y Ahome, pues todas las dependencias, sobre todo el sector salud y del trabajo, tendrán que hacer una verificación total de todos los campos que están operando y las zonas donde tienen alojados a los asalariados del campo. Así es, Javier, muchas gracias. Buenos días al auditorio. Milton, 30 segundos. Bueno, nos vamos. Iríamos a una autora que yo creo que el gobernador Rocha y parte de su equipo generacional leyeron, Rosa de Luxemburgo, y ella preguntaba qué es lo que en el mundo sigue permitiendo la reproducción del capital, y al reproducir capital pasan este tipo de cosas, ¿no? Entonces, el que lo sigue permitiendo sigue generando que sigan pasando este tipo de situaciones en las cuales no importan las vidas humanas, y lo gubernamental va a hacer todo. ¿Para qué? Para que este tipo de situaciones se olvide y vuelva a pasar. ¿Qué pasó con los de Mochis? Nada. ¿Qué va a pasar con esto? Van a ser como que ya se calmó esto, ya no hay bronca, ya pasó. Pero ahora tenemos que volver a las cuestiones morales que cuestionaban este tipo de situaciones. Los líderes en las comunidades, quien sea que fueran, eran los que cuestionaban los tipos de situaciones. ¿Quién va a cuestionar a esto que está pasando? O sea, nosotros hacemos la labor de explicar, de explicadores, pero en tierra, ¿quién va a decir esto está grave y esto está mal y no debe de seguir pasando? Muchas gracias. Gracias, Milton. 30 segundos, Francisco. 0 y van 2 en el tema de los campos agrícolas. Hay que recordar el escándalo también en el norte, pues cuando tuvo que venir desde fuera la denuncia
de que tenían secuestrado un grupo de jornaleros agrícolas de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, y pues hubo más o menos escándalo y todo eso, y al final dijeron, no, le vamos a dar una feriecita y ahí quedó el asunto. Aquí es otra cosa. Aquí ya van varios niños muertos, otros están siendo atendidos, hospitalizados. Por lo tanto, hay mucho trabajo por delante de parte de las autoridades que deben de prevenir todo esto, y sobre todo a quienes rentan o prestan esos cuartos, pues también deben de ser severamente sancionados o clausurarlos definitivamente. Algo se tiene que hacer para evitar estas cosas tan vergonzosas. Y finalmente, Luis Alberto, mando un cálido y afectuoso abrazo a don Patrocinio Beltrán Rodríguez, de Tayoltita, Durango. Cumplió 91 años de edad, pero él bajó hace muchos años de allá y radica en Costa Rica. Es de los legendarios sobrevivientes del viejo ingenio azucarero ahí de Costa Rica, y por cierto, fan permanente de este espacio. Esto fue el sábado lo festejaron sus hijos, sus nietos, su sobrina, y me dicen que antes que digas algo, Luis Alberto, hubo regalo y hubo cash. Qué bueno, Francisco. Muchas felicidades. Muchas felicidades, un abrazo a don Patrocinio, y pues larga vida, y pues agradezco, ustedes fueron testigos. Aquí me está esperando calientita una capirotada que me envió doña Mirna Aguayo de Velázquez, esposa de mi gran amigo y hermano Abraham Velázquez Iribe, y nada más de ver que viene en una olla de barro. Pues ya te imaginarás, ¿eh? Te estamos haciendo guardia para que no te vayas. Sí, ya. Pero ya saben, compañeros, que les voy a compartir. Mentiras. Ya saben que sí. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. El señor Humberto Burgos dice, en cuestión de los niños que han fallecido en los campos agrícolas, también depende de la familia, por los menores que ya traen otro tipo de habitualidades y costumbres, dice, y muchas veces hay descuidos. Pueden ser muchas circunstancias, sin duda. Es lamentable y deplorable e insalubre la situación en que viven los jornaleros. En Ruiz Cortines, dice Benjamín, en Guasave. Bueno, muchas opiniones sobre este tema. Atentos a información también que publicamos en los noticieristas de última hora. La Agencia Nacional de Aduanas otorgó permiso a Mazatlán Logistics Center para operar un recinto fiscalizado estratégico. Es pues uno de los terrenos que puede observar usted a la entrada de Mazatlán, y pues recibieron la autorización como recinto fiscalizado estratégico. Ya le tendremos más detalles, por supuesto, de esta información. A nombre de todo este equipo, soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.